Porque la justicia no es un privilegio, es un derecho de todas y todos. El próximo 1 de junio, las y los mexiquenses por primera vez tendrán el poder de elegir a nuestras magistradas, Magistrados, juezas, jueces integrantes del Tribunal de Disciplina y titular del Poder Judicial. En el Instituto Electoral del Estado de México trabajamos ya para que tengas una elección transparente, imparcial e inclusiva. Tú decides quiénes impartirán justicia para ti y los tuyos. Por eso, este 1 de junio próximo, acude a votar. ¡Vota! ¡Es justo! Por primera vez en la historia, las y los mexiquenses podrán elegir a quienes hacen justicia. Por primera vez, las y los mexicanos votaremos para decidir quiénes serán nuestras magistradas, Magistrados, juezas, jueces integrantes del Tribunal de Disciplina. y titular del Poder Judicial. Es tu oportunidad para decidir quiénes impartirán justicia en nuestro estado y nuestro país. El 1 de junio próximo, vota por la justicia que mereces. Tu participación es clave. Acude a tu casilla y contribuye a construir un poder judicial más cercano, más transparente, más tuyo. Así que, ya lo sabes. Este 1 de junio, vota, es justo. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Buenos días, consejeras y consejeros electorales, integrantes de este Consejo Judicial, secretaria, sean todos bienvenidos, siendo las 11 horas con 7 minutos del 28 de abril del 2025, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168, fracción sexta, 208, 212, fracciones primera, segunda, 11º, 14ª y 213, fracciones primera y 13ª, así como el artículo 604 del Código Electoral del Estado de México, artículo 6, 147, 8, fracciones cuarta, séptima, octava, novena, tercera, sexta y novena. Artículo 149, fracciones primera, tercera y cuarta, 150, fracciones primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, octava, décima y tercera. Artículo 151, fracción primera y quinta. Artículo 153, fracción segunda. Artículo 154, 157, 159, 164, 167, 166, 168, 169, fracciones quinta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretaria, en cumplimiento del artículo 150, fracción cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia del quórum legal. Con gusto, presidente. Presidente, le informo que, de conformidad con el artículo 213, fracción primera del Código Electoral del Estado de México
y el artículo 159 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, las y los integrantes de este Consejo Judicial Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el día 24 del presente mes y año y obran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la existencia del quórum legal. Johnny Pimentel Amado. Presente. Ariana Coahuila González. Presente. María del Pilar Carrillo Montes. Presente. Tania Maricel Saavedra Villavicencio. Sinoé Eleno Villanueva. Presente. Néstor Rendón Medina. Presente. Horacio Estrada Navarro. Presente. Gracias. Presidente, de conformidad con los artículos 211, párrafo primero del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 148, fracción séptima y 150, fracciones cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permito informar a usted que están presentes 6 consejerías electorales propietarias, presidente y la de la voz. ¿Es cuánto? Gracias, señora secretaria. Integrantes de este consejo, es procedente declarar la existencia del quórum legal. Señora secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Judicial Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, señora secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia del quórum legal con fundamento en el artículo 154, fracción segunda, 169, fracciones quinta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11:10, 28 de abril, se da inicio a la tercera sesión extraordinaria del Consejo Judicial Electoral número 7 del ERMA. Secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Judicial Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Judicial Electoral en su caso. Gracias, secretaria. Debido a que los integrantes de este Consejo Distrital han tomado la debida protesta, se tiene por desahogado este punto. Secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, presidente, me permito informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a las consejeras y los consejeros integrantes de este consejo con la debida anticipación. ¿Es cuanto? Gracias, señora secretaria. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto. Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de presentes y declaración de quórum legal. 2. Declaratoria de inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Judicial Electoral en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo y o vocalías y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral en su caso. 6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo a través del cual se adiciona al personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo número 4 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. 7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la integración de la Comisión para el Intercambio de Paquetes y Documentos Electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. 8. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las áreas que funcionarán como bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral y depósito del material electoral. 9. Asuntos generales. Y 10. Declaratoria de clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que se solicite se incorpore en asuntos generales? Ok. Señora secretaria, por favor, someta a votación el orden del día. Con gusto, presidente. Consejeras y consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Presidente, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Es cuanto. Gracias, señora secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, en razón de que anexo a la convocatoria de esta reunión les fueron remitidos los siguientes documentos. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo y vocalías y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral en su caso. Análisis y discusión en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo a través del cual se adiciona al personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar a cabo el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. Análisis y discusión en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la integración de la comisión para el intercambio de paquetes y documentos electorales recibidos en el órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las áreas que funcionarán como bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral y depósito de material electoral. Con fundamento en el artículo 173 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Señora secretaria, por favor proceda a solicitar la votación a la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados en el orden del día. Con gusto, presidente. Consejeras y consejeros integrantes de este Consejo, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidente, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Es cuanto. Gracias, señora secretaria. Por favor, proceda a informar este consejo el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del Consejo y o vocalías y o coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral en su caso. Es cuanto. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, debido a que el informe de renuncias y sustituciones de consejerías integrantes del consejo y vocalías y coordinaciones del Secretariado de la Junta Judicial Electoral en su caso les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta sesión. Secretaria, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se adiciona al personal de la Junta Judicial Electoral que fue designado mediante acuerdo número 4 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. Es cuanto. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeras integrantes de este consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se adiciona al personal de la Junta Judicial que fue designado mediante acuerdo 4 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral y o a la persona responsable para llevar el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Secretaria, conforme al artículo 148, fracción 19ª del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a someter a votación el proyecto de acuerdo por el cual se adiciona al personal de la Junta Judicial Electoral que fue designado mediante acuerdo número 4 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral
y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. Claro que sí, presidente. Consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se adiciona al personal de la Junta Judicial Electoral que fue designado mediante acuerdo número 4 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informa usted, presidente, que el acuerdo por el que se adiciona al personal de la Junta Judicial Electoral que fue designado mediante acuerdo número 4 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional única, ha sido aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Es cuanto. Gracias, secretaria. El acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, secretaria, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la integración de la Comisión para el Intercambio de Paquetes y Documentos Electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente en etapa de resultados y declaración de validez para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la integración de la Comisión para y documentos electorales recibidos en el órgano distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez para el proceso electoral judicial extraordinario del Estado de México les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Conforme a los principios rectores en materia electoral que rigen al Instituto Electoral del Estado de México, se realizará la insaculación de la consejera o consejero correspondiente en presencia de todos los integrantes de este consejo. Entonces, les pido a todos que tomemos un papelito y la persona que sea la ganadora, pues... Ok. ¿Vienen del 1 al 6? Bueno, yo pensé que les había hecho la inversa. Vienen del 1 al 6 y vamos a pedirle a una persona externa al consejo que pase. Pasa, Angie. La persona que sea elegida será la que integre la comisión. Ariana es la integrante de la comisión. ¿Mande? El resultado de la insaculación fue que la consejera propietaria número 1 fue designada como integrante de esta comisión. Secretaria, conforme al artículo 148, fracción 19ª del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procede a someter a votación el proyecto de acuerdo por el cual se aprueba la integración de la Comisión para el intercambio de paquetes y documentos electorales recibidos en el órgano distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Claro que sí, presidente. Consejeras y consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la integración de la Comisión para el intercambio de paquetes y documentos electorales recibido en el órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informa usted, presidente, que el Informo que el acuerdo por el que se aprueba la integración de la Comisión para el intercambio de paquetes y documentos electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez para el proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México ha sido aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Judicial Electoral. Es cuanto.
Gracias, señora secretaria. El acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, secretaria, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente e integrantes de este consejo. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las áreas que funcionarán como bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral y depósito de material electoral. Es cuanto. Gracias, secretaria. Consejeras, integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las áreas que funcionarán como bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral y depósito de material electoral les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si alguien quiere hacer uso de la palabra. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta sesión. Secretaria, le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a asuntos generales. Gracias, señora secretaria. De conformidad con el artículo 168 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las consejeras y consejeros integrantes de este Consejo Judicial Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, les solicito manifestarlo levantando la mano. Ok. Secretaria, se le instruye a elaborar el acta y en caso de que se actualice el artículo 406 del Código Electoral del Estado de México, se le dé el trámite oportuno. Al no haber más intervenciones, señor secretario, le pido por favor continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto y último del orden del día es la declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros integrantes de este consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la tercera sesión extraordinaria de este Consejo Judicial número 7 de Lerma, siendo las 11:25 del día 28 de abril de 2025. Agradezco a todos su asistencia a esta sesión.